Hola, bienvenidos otra vez. Hoy vamos a hablar de lo que es la cuarta dimensión del color, de qué son los pigmentos, los colores puros. Y es una cápsula muy interesante porque justamente vamos a entender por qué unos colores son opacos y otros translúcidos, y esta dimensión que hace que yo seleccione de una manera diferente los colores. Bueno, tenemos primero que los colores pigmento están hechos de una manera que son sumatorios, es decir, si mezclo un verde con un amarillo, me va a dar un verde claro. A diferencia de los colores luz, que es lo que habíamos hablado en las cápsulas anteriores, de lo que hizo Newton, que revisó que el de la luz blanca pasaba por el prisma y se hacía un espectro de colores. Entonces, esos que a la hora de sumarlos, en realidad lo que se vuelve es luz otra vez. Estos pigmentos son en un sistema aditivo. Entonces, vamos a ver que imaginemos que ya vimos tres dimensiones, ¿no? Las que vimos en la cápsula anterior, que era el matiz, la saturación y la luminosidad o el valor de los pigmentos o del color, pero eso no es suficiente para seleccionar un pigmento para pintar, un color para pintar. Existe una cuarta dimensión que la vamos a llamar translucidez u opacidad. No es lo mismo brillante, ¿no? Esto es muy diferente. Esto sí es translúcido, que deja pasar, me deja ver a través de, y opaco, que es cubriente todo el tiempo. Entonces, esto es inherente a cada pigmento. No lo puedo cambiar. Y entonces tiene que ver con el grado de translucidez u opacidad, como lo habíamos visto, y tiene que ver con el índice de refracción. Un índice de refracción es el impacto que tiene la luz sobre un objeto. Por ejemplo, un pigmento va a variar de 1.4 a 2.8. Imaginemos que la velocidad de la luz es 186 millas por segundo, que van a golpear con cualquier superficie y se va a reducir a la hora que lo toquen la molécula del pigmento. Ese cambio de velocidad que hace, ese ángulo, digamos, ese es el índice de refracción que va a tener. Puede ser inclinado o puede ser muy vertical, y eso va a depender de la opacidad o la verticalidad del pigmento. Entonces, un pigmento con RI, índice de refracción bajo, tiene un ángulo más ligero y eso va a hacer que sea translúcido. Uno de los pigmentos más translúcidos es un amarillo indio o el amarillo indio. Es un pigmento que tiene un índice de 1.5, es muy bajo. Y uno de los pigmentos más opacos tenemos que es de 2.7, es un amarillo óxido. ¿Ok? Esto es inherente. Vamos a ver qué sucede con esto. Primero vamos a entender qué es un pigmento. Un pigmento es una sustancia coloreada que a la hora que se combina con un aglutinante, con cualquiera, puede ser un aglutinante como un aceite de linaza, un aglutinante como una yema de huevo para el temple o un aglutinante acrílico. Cuando lo mezclo, los pigmentos permanecen dentro de este aglutinante. Entonces, eso es un pigmento. No se diluyen, quedan prensaditos allá adentro. Tenemos los pigmentos inorgánicos, que son naturales, vienen de minerales o tierras, como la tierra de siena. Esta es una tierra de siena, tiene un color espectacular. Tenemos la sombra tostada, tenemos un amarillo óxido. Son colores que vienen de los minerales. Ahora tenemos los orgánicos. Los pigmentos orgánicos vienen de vegetales, como guatabamba, el índigo, la cochinilla. Por ejemplo, el amarillo indio viene de animales, de la orina de los animales. Entonces, posteriormente surgieron a partir del siglo XVIII los artificiales. Y estos artificiales se han creado porque a fines de este siglo
ya no era posible encontrar unos, o eran muy caros o eran tóxicos, y entonces existe una nueva revolución para sustituir colores que ya existían. ¿De dónde venían estos pigmentos? Desde la época de la pintura de las cuevas de Altamira o Lascaux, los hombres han pintado con pigmentos, con lo que tenían alrededor. Por ejemplo, el negro salía de la madera quemada y del hollín, el blanco del hueso, el rojo incluso de la sangre, y lo fijaban con diferentes cosas, con la orina, la baba de los vegetales, con la misma sangre, que era una manera de pegarlo. Entonces, estos pigmentos que fueron saliendo de diferentes cosas, por ejemplo, el azul, este azul venía del lapislázuli. Entonces era la piedra que se iba moliendo e iban rescatando a través de pulverizar las piedras todos los materiales. Pero entonces se volvieron carísimos, eran materiales que solamente estaban al acceso de poca gente. Por ejemplo, en la cápsula anterior hablaba un poco de que el ultramar se usaba para pintar las capas de la Virgen María. Entonces son colores que fueron específicos. Ahora, es muy importante cómo estos colores fueron marcando diferentes etapas. De esta manera puedo saber si una pintura viene de cierta época, data de cierta época, es decir, un color que hoy ya no se usa, por ejemplo, el azul maya, que era específico de la zona, pues si veo una obra o una pieza con este color, quiere decir que data de esa época. Los restauradores utilizaron esta manera para hacerse cargo de una restauración con las cosas que eran específicas de esa época. Ya hablamos un poquito de los pigmentos, ahora también existen los tintes. Los tintes son sustancias que son orgánicas y que sí se van a diluir en un medio. Por ejemplo, colores como el verde vejiga, la laca de garanza, el amarillo índigo, son colores orgánicos que me van a funcionar para diluirlos. Esto quiere decir que son mucho más transparentes. Tenemos que estos pigmentos con los que vamos a pintar se mezclan con diferentes aglutinantes, pero esta es la base. Esto es algo muy importante porque de ahí van a partir todos los colores que hagamos. Es muy importante que un pigmento, si no hay un aglutinante, se levanta. A la hora que seque, pues se va a desaparecer. Los aglutinantes pueden ser, como les dije, sintéticos, pueden ser orgánicos. Eso va a ayudar o a favorecer también la translucidez y la opacidad, porque el aglutinante también tiene un índice de refracción diferente. Tenemos estos pigmentos que me dan coloración. También existen unos pigmentos que son materiales de relleno, son inertes, quiere decir que si yo los mezclo con esto, no me van a alterar el color, pero van a funcionar para alterar otro tipo de cualidades como la dureza, como la opacidad, como el índice de refracción me lo van a cambiar, y en las marcas comerciales se han utilizado como adulterantes, es decir, si yo compro una marca más económica va a tener más carga inerte que me va a provocar que el color no se desarrolle o el pigmento no se desarrolle en lo más profundo inherente que dijimos que son las cualidades de cada pigmento. Es importante que cuando trabajemos con pigmentos nosotros podemos controlar esa carga inerte. ¿Cuáles son las cargas inertes? Es el polvo de mármol, el carbonato de calcio, la piedra pómex, la arena sílica. Son materiales que me van a ayudar a trabajar para darles texturas diferentes y rellenos diferentes. Vamos a hacer un ligero ejemplo de un material orgánico e inorgánico para que lo vean y veamos qué características tiene. Aquí tenemos dos pigmentos para que entendamos lo de translúcido y opaco. Aquí tenemos un verde talo y aquí tenemos un verde óxido. Ya quedamos que este tiene un índice de refracción 1.5 y este 2.6, 2.4. Entonces vamos a mezclarlo con una resina acrílica, porque acuérdense que no podemos
pintar sin esa aglutinante que me va a hacer que cada color permanezca fijado donde yo lo quiero. Y aquí tenemos un verde óxido. Podemos ver aquí ya como muy fácil cómo se ve una pintura orgánica e inorgánica. Pero vamos a hacer un ejemplo en esta hoja en la que voy a poner el pigmento, que ya es un acrílico porque ya lo tenemos mezclado con una resina acrílica, y el verde óxido. Entonces, aquí podemos ver perfectamente cómo los dos colores, uno es cubriente, no me deja ver lo que está abajo, y el otro es translúcido. Esto es inherente a cada pigmento. Vamos a ver en la siguiente cápsula cómo lo vamos a ir manejando, pero esto es como muy obvio para que entendamos en qué consiste el índice de refracción. Pues hasta aquí en esta cápsula donde entendimos que existe una cuarta dimensión del color, y los invito a que no se pierdan la siguiente cápsula porque vamos a ver cuáles son los colores orgánicos e inorgánicos y qué características tienen aparte de esta translucidez, cómo los voy a manejar, y sobre todo lo más importante es cuándo los uso y cuándo son apropiados para ciertas situaciones. No se pierdan la siguiente cápsula. Gracias por acompañarme. Gobierno de México.